Nuestra área de implementación de este proyecto se dividió en dos grandes áreas. Una fue el área de promoción y la otra fue el área de intervención. El área de promoción fue principalmente, obviamente, para promover estilos de vida saludables, y el área de intervención se llevó a cabo en un grupo específico. La promoción de estilos de vida saludables se llevó a cabo en toda la comunidad escolar, y la intervención se realizó en un grupo específico de niños con sobrepeso y obesidad y sus tutores. Primero les voy a contar un poco sobre el plan de promoción, que como ven ahí el objetivo de este plan era promover hábitos de vida saludables en la comunidad escolar de la Escuela República del Perú en Hualpén, y la metodología fue incorporar actividades tanto curriculares como extracurriculares dirigidas a los escolares y a sus apoderados o tutores en temáticas relacionadas con estilos de vida saludables. Dentro de las actividades curriculares, estas fueron actividades que obviamente se realizaban dentro del aula de clase, y estaba dirigido principalmente a preescolares y escolares, y todas las actividades extracurriculares se realizaban en, obviamente, espacios extra de la jornada escolar, y estaba dirigido a todos los estudiantes y también a todo el resto de la comunidad escolar. Dentro de las actividades curriculares destacamos tres que se realizaban, como les contaba, dentro del aula o dentro de la jornada. Y la primera fue integración curricular, tanto en prebásica como en niños de primero y segundo básico, que se realizó a través de la integración de conceptos de vida saludable en el currículum en diferentes asignaturas, ya en base obviamente al plan de estudios del Ministerio de Educación. Además, uno de los mayores logros que tuvimos en el proyecto fue intervenir la clase de educación física, ya que se realizó en los niños desde primero a octavo básico. Se incorporó un plan de entrenamiento físico estructurado, aumentando la clase de educación física de todos estos niños de primero a octavo básico, pasando de 2 horas semanales a 4 horas semanales. ¿Ya? ¿Por qué les digo que este fue como uno de los mayores logros? Porque, como pueden pensar, intervenir en la modalidad que se tiene de trabajo en una escuela es súper complicado. Sin embargo, se nos permitió no solo aumentar la clase en 2 horas semanales, sino que intervenir y trabajar esa clase como nosotros habíamos planificado. Y además se trabajó con habilidades para la vida, como conductas protectoras de la salud, tanto en alumnos de prebásica como en alumnos de primero y segundo básico, que se desarrollaban en la clase de orientación. Y dentro de las actividades extracurriculares, que por supuesto, como pueden ver, eran muchas más, les pusimos acá las que más destacamos y les voy a contar brevemente para no extenderme tanto. Lo primero que hicimos, un poco sobre todo en nuestra área de alimentación y nutrición, fue celebraciones saludables y talleres de cocina entretenida, ¿ya? Estos talleres eran principalmente para las apoderadas de los niños de la escuela o para gente que tuviera en el fondo más relación con la escuela. Y la idea era cambiar un poco la modalidad de las típicas convivencias que se vivían dentro de la escuela. ¿Ya? Las típicas convivencias, ¿en qué se basaban? Yo creo que todos pueden imaginarse que eran las típicas papas fritas, bebidas, jugos completos. Y la idea era que las mamás, sobre todo, y los niños también que quisieran participar, supieran hacer celebraciones saludables, por supuesto, con alimentos que fueran más apropiados. Además, una de las actividades de promoción fue intervenir el kiosco de la escuela. ¿Ya? El kiosco de la escuela era un kiosco que era un poco... lo manejaba una sola persona, no era un kiosco que tenía mayor participación, y era un kiosco, ¿qué creen ustedes que había? Dulces, golosinas, galletas, jugos, etc. La idea fue obviamente incorporar nuevos alimentos que en el fondo tratamos de ser previsibles en lo que hoy día exige la ley. Ya hoy día sabemos que la ley 20.606 exige que los kioscos escolares obviamente entreguen alimentación que no contenga alimentos con el etiquetado de alto N. Esto, como adelantó Gabriela, la verdad es que fue uno de los mayores desafíos y lamentablemente no tuvimos tan buenos resultados, ya que nos costó mucho trabajar. Se piensa sobre todo que la venta de alimentos saludables no es muy rentable. Ya hoy día vamos a ver que la mayoría de los kioscos van a tener que hacer esta venta de alimentos saludables rentable, y por supuesto que obviamente cuidando este negocio que muchas veces puede pertenecer a una sola persona o a más participantes de la escuela. Además, en términos un poco más de actividad física, se realizaron dos actividades, que una era la de recreo activo y la otra era de pausas activas. El recreo activo, como dice su nombre, se realizaba en el horario de recreo, y por supuesto que participaban todos los niños o los profesores o los participantes de la escuela que quisieran hacerlo. Y la pausa activa se realizó en los preescolares y en los niños de primero y segundo básico. Esta pausa activa se realizaba dentro del horario de la jornada, no era algo que estaba en el fondo dentro de la planificación, pero sí se le pedía a cada profesor 5 minutos de su tiempo para poder activar a los niños de
en el fondo de estos cursos, ¿ya? Lo que se pensó en un momento era que los niños iban a quedar súper hiperventilados, que iban a hacer mucho desorden, y se vio que los beneficios de esta pausa activa eran mucho mayores de los que se pensaba. Los niños quedan mucho más atentos a la clase, por lo que fue una actividad súper bien tomada por los profesores y por el resto de los agentes de la escuela. Además, se trabajó en otro tipo de actividades como la creación de un huerto urbano dentro de la escuela. Se hicieron obviamente otras actividades como senderismo familiar. La comuna de Hualpén tuvimos la suerte de que tenía en su entorno lugares súper bonitos para visitar, por lo que se hacían y se organizaban paseos a estos lugares con toda la comunidad familiar que quisiera participar. Además, se trabajó con sesiones educativas para padres y apoderados. Esto se hacía, generalmente se solicitaba un tiempo de las reuniones de apoderados para, en el fondo, explicarles a los padres y a los apoderados sobre algunos temas que ellos nos demostraran su interés y otros que nosotros también proponíamos como importantes. Y además se logró construir una plaza saludable para los preescolares. Ya generalmente las plazas saludables están dirigidas a niños mayores. Y lo más importante era que los más chiquititos también tuvieran la oportunidad de utilizar estas plazas que por supuesto estaban adaptadas a su tamaño, a sus capacidades. Ahora dejando un poco de lado la parte de promoción, que como les contaba, lo bueno era que beneficiaba a todos los niños de la escuela, a todos los participantes, a todos los agentes. Les voy a contar sobre un poco sobre el plan de intervención. Que recuerden que esto se hizo solo en algunos niños que obviamente tenían sobrepeso u obesidad y se trabajó tanto con sus madres, con sus padres o tutores. La etapa inicial de este plan de intervención consistió en una evaluación médica, después en una evaluación psicológica y en la formación de grupos para la intervención. Después, una vez terminada esta etapa inicial, pasamos a un plan de intervención como tal, que como dice ahí, se desarrolló un taller con un equipo interdisciplinario, ¿ya? Donde también este taller tenía una fase o una evaluación pre-intervención. Luego tenía el desarrollo de estos talleres, que eran 8 sesiones, y tenía, por supuesto, una evaluación post-intervención. Y finalmente consideramos una etapa final, que es donde nosotros llevamos a cabo nuestros controles tardíos a los 3, a los 6 meses y al año de la intervención. En la etapa inicial, nosotros lo que hacíamos año a año en esta intervención era obviamente hacer la evaluación nutricional de todos los niños de la escuela. Esta es la manera en la cual nosotros pesquisábamos cuáles eran los niños que estaban o que caían dentro de la clasificación de malnutrición por exceso, ¿ya? Una vez que nosotros pesquisábamos a estos niños, hacíamos una evaluación médica principalmente, como dice ahí, para descartar o excluir a aquellos niños con patologías secundarias. Una vez que teníamos, piensen que todos estos eran filtros que a medida que iban pasando, obviamente nuestro N iba disminuyendo. Una vez que teníamos la evaluación médica lista, nuestros niños pasaban a una evaluación psicológica que tenía como finalidad excluir a aquellos niños con alguna patología de salud mental. Una vez que nosotros teníamos a nuestros niños ya al grupo final, hacíamos la formación de los grupos taller. ¿Ya? Y la idea de esta formación del grupo taller era poder adecuar 3 distintos grupos según obviamente las edades. Trabajar con niños de 6 o de 7 años, ustedes se pueden imaginar que no es lo mismo que trabajar con niños de 14 años. Por supuesto que la etapa de desarrollo es diferente, sus capacidades cognitivas son diferentes y la modalidad de trabajo es completamente diferente. Y nosotros formamos 3 grupos que, como les contaba, dependían de la edad. Nuestros grupos fueron Guaye, Roble y Pellín. Nuestro plan de intervención, ¿en qué consistió? Con estos 3 grupos nosotros trabajábamos una vez a la semana durante 8 sesiones, que eran grupales, tanto con niños como con los tutores, y las áreas de trabajo fueron 3 principalmente. Una fue el área de alimentación y nutrición, la otra área fue la área psicoafectiva y familiar, y la última fue el área de actividad física. Y nosotros ¿cómo trabajamos estas 3 áreas? A través de un mundo de fantasía, ¿ya? Era un desafío en el fondo tener la atención de estos niños durante 8 semanas consecutivas, trabajando por lo menos 1 hora diaria dentro de esta semana, y lo importante era que los niños tuvieran en el fondo una tarde agradable, una tarde amena, ya que era totalmente fuera de su jornada escolar, ¿ya? Como ven ahí, nosotros tenemos a 3 de los personajes que fueron fundamentales para desarrollar nuestra intervención. Tenemos a un chef, que era obviamente el representante del área de alimentación y nutrición, que se llamaba Dura. Tenemos al medio a Manam, que era una curandera, que la idea era que los niños se relacionaran a esta curandera con el área más psicoafectiva y familiar. Y tenemos el tercer personaje que fue Akar,
que era un personaje obviamente ligado con la actividad física, era un chico súper activo y que la idea era que cada niño, dependiendo de sus características o del área que más le interesaba, pudiera obviamente relacionarse con cada uno de estos personajes. Y ahí nosotros les traje una foto de los textos que utilizamos para que los niños fueran trabajando taller a taller, ¿ya? Cada taller, por supuesto, que tenía un tema, se tocaba en paralelo. Nosotros trabajamos, las nutricionistas trabajábamos con los niños y al mismo tiempo, por ejemplo, la psicóloga trabajaba con los apoderados. Una vez terminada la sesión, nos intercambiábamos de grupo y así tanto niños como sus apoderados o tutores tenían el trabajo al mismo tiempo. Les voy a contar, sin extenderme mucho, sobre los temas que nosotros tratamos en la intervención. Ya como les contaba, nosotros tuvimos 8 semanas u 8 talleres para trabajar. Aquí yo les traigo solo 7 temas porque el último tema era una jornada de cierre. Y nosotros, obviamente recuerden que cada de estos temas se trataba con en el fondo, con una complejidad diferente dependiendo de cada grupo. Los temas que nosotros tratamos durante estas 8 semanas de taller fueron principalmente temas que nosotros consideramos importantes que por lo menos los niños conocieran los conceptos y los fueran aplicando en la medida de lo posible. El primer taller se trató sobre nutrientes. Ya los niños, muchos de ellos sí manejaban el concepto de nutrientes, muchos conocían los términos proteína, lípidos, pero obviamente no sabían muy bien a qué asociarlos. Entonces la idea fue que los niños fueran conociendo estos términos y fueran asociándolos a ciertos alimentos y obviamente a sus funciones. Luego, el segundo tema fue sobre guías alimentarias y sobre pirámide alimentaria, que en ese tiempo la pirámide era una de las herramientas que más se utilizaba, sobre todo para educar sobre porciones y frecuencia de consumo. Obviamente la idea era incentivar a los niños que conocieran, también muchos de los niños, por no decir que el 100%, conocía la pirámide alimentaria, la habían visto alguna vez, la habían tratado en alguno de sus clases, y la idea era que conocieran más o menos de qué se trataba y cómo se podía interpretar. En la tercera sesión vimos el tema de los horarios. Nosotros tuvimos una ventaja con los niños de la escuela, que como ustedes pueden imaginarse, los niños en etapa escolar tienen horarios súper establecidos. Yo creo que si hay algún aquí estudiante universitario, si yo le pregunto si toma desayuno todos los días a la misma hora, lo más probable es que me diga que no. Ya probablemente depende del horario de clases, los días que tiene el laboratorio, pero los niños en etapa escolar sí tienen horarios súper establecidos. Entran a la misma hora, tienen una jornada más o menos establecida, tienen horarios de almuerzo más o menos similares, horarios de recreo. Entonces trabajar con horarios y con las comidas que deberían pertenecer a cada horario era súper importante y ellos lo veían como algo súper relevante. El cuarto tema fue de colaciones. ¿Qué creen ustedes que llevan los niños de colación al colegio? Galletas, jugo y no galletas del paquetito chico. Un paquete grande que puede ser considerado como familiar, lo llevan de colación, llevan pan, llevan alimentos que dentro de todo son los que se clasifican como no saludables. Lo importante sobre todo de esta sesión era enfocarse más en enseñarle a los papás, a los apoderados y a los tutores cuáles eran las colaciones más recomendadas para los niños, ¿ya? Después vimos el tema del etiquetado. El tema del etiquetado es un tema súper complejo. Lamentablemente yo creo que, me imagino que acá todos sabemos leer un etiquetado, pero la mayor cantidad de la población no sabe interpretarlo muy bien, ¿ya? Esto fue un desafío, pero a sorpresa de lo que nosotros no esperábamos, los apoderados tuvieron súper buena recepción en este tema. Aprendieron súper bien a leerlo y nosotros lo comprobamos después con actividades como prácticas. Nosotros les poníamos un montón de alimentos en el taller, por ejemplo 4 o 5 tipos de yogur, y les pedíamos que eligieran el mejor según una característica. Por ejemplo, ¿cuál sería el mejor para alguien que quiere disminuir su contenido de grasa? Ellos buscaban y vimos que efectivamente aprendían muy bien a leer el etiquetado. Quizás en términos un poco más específicos hubiera sido más complejo leer el etiquetado completo, poder saber discernir si un alimento es alto en o bajo en, pero en términos generales ellos pudieron aprender a elegir dentro de distintos productos cuál era el que ellos consideraban mejor. Después tuvimos un tema o un taller sobre publicidad y comida chatarra. También los niños identificaban súper bien cuál era la comida chatarra, todos sabían que el completo era la comida chatarra, que las papas fritas era la comida chatarra, pero obviamente todos lo consumían, ¿ya? Así que la idea también era contarles que la comida chatarra, en el fondo ellos sabían que era mala, pero no entendían muy bien por qué. Entonces ahí se les hacía la analogía, se les explicaba por qué se incentiva tanto el consumo de alimentos saludables y se le hace tanta guerra a los alimentos que son considerados como comida chatarra. Y el último taller, que fue la 7ª sesión, fue sobre dieta mediterránea, que la idea era contarles un poco sobre este tipo de alimentación, que bien como decía Gabriela, no es solo alimentación, es un estilo de vida. La dieta mediterránea se considera, en el fondo, es como hábitos de estilos de vida saludables
porque promueve la alimentación en familia, como decía Gabriela, hace mucho hincapié en consumir alimentos de estación, en el fondo respetar estacionalidad, que como vemos hoy día no está tan respetada como antes. Y la idea era que los niños supieran que acá en Chile nosotros tenemos una alimentación que puede ser fácilmente considerada como una dieta mediterránea. Tenemos muchas cosas que se asimilan y la idea era contarles un poco sobre esta dieta que se daba en otros países, pero que se parecía mucho a la nuestra. Y como les conté en un principio, la octava sesión fue una sesión de cierre donde se les hacía una actividad, que les hacíamos un juego que se llamaba ¿Quién quiere ser saludable? Y hacíamos competir a los padres con sus apoderados y ahí teníamos que ver quiénes son los que habían aprendido más durante la sesión. No les voy a contar mucho más de las otras dos áreas, pero les traje solamente las diapositivas para que conocieran más o menos de qué se trataba. En el área psicoafectiva y familiar se trabajaron términos como autoconcepto, autoeficacia, autocontrol, que también tratábamos siempre de relacionarlos entre el área psicoafectiva y familiar con el tema de nutrición que se estaba tocando. Se vio también la importancia, por ejemplo, del entorno y su influencia, de la asertividad y comer emocional. Y en el área de actividad física se vieron temas como los siguientes. Por ejemplo, se les explicaba a los niños un poco sobre la pirámide de actividad física, se les hacía harto hincapié en que ellos aprendieran a distinguir entre el concepto de actividad física, ejercicio físico y deporte. Además de los niños, de tratar estos temas en taller, los niños tenían un taller extra de actividad física que lo hacían después del taller de educación, ¿ya? Así que piensen que estos niños que estaban en el taller de intervención, que contaban con todo este boom en el fondo de promoción de estilos de vida saludable que se le daba a todos los niños de la escuela, ellos además participaban de un taller de intervención donde tenían en el fondo estos talleres un poco más ligados a lo teórico y a lo práctico a través de la actividad física. Aquí les traje algunas imágenes sobre los talleres de intervención que hacíamos en la escuela. En la escuela nosotros tuvimos la suerte de contar con un módulo que era el módulo de vida saludable. ¿Ya? Este módulo está instalado en el patio de la escuela y era el lugar en el cual nosotros desarrollábamos nuestros talleres, era el lugar donde los niños también hacían su taller de actividad física, ¿ya? Como ven ahí tenemos imágenes del taller de actividad física, nosotros hacíamos los talleres tratando de hacer lo más cercano posible a los niños y ahí hay fotografías de los otros tipos de talleres. Ahora, súper brevemente, les quiero contar un poco sobre los resultados principales. De hecho, hay muchos resultados que todavía se están procesando, pero la idea era contarles un poco cuáles fueron los resultados o los datos como brutos de nuestra intervención. Principalmente, como ven ahí, aparece un gráfico sobre el impacto del modelo sobre el estado nutricional de los niños, comparando principalmente marzo del 2014, que fue cuando nosotros empezamos nuestra intervención, y marzo del 2015, que fue cuando ya habíamos realizado, en todos los niños de primero a octavo básico. Como ven ahí, aparece súper claramente que desde el año 2014 al año 2015 hubo un aumento de la prevalencia de niños con normopeso, ¿ya? Eso, como se pueden imaginar, hoy día la tendencia, lo vamos a ver en el gráfico que viene a continuación, la tendencia dice lo contrario. Hoy día la tendencia es a que los niños con sobrepeso y con obesidad sean los que aumenten año a año y los niños con normopeso, por supuesto, disminuyen. En este caso, los niños con normopeso aumentaron y los niños con sobrepeso disminuyeron desde un 21 a un 17%. Los niños con obesidad se mantuvieron. Como ven ahí, también aparece el dato del año 2013, que fue el año que solo hicimos evaluación, no hicimos intervención. Como ven aquí en este gráfico, aquí se ve la evolución del Z-score del IMC y aparecen no solo los años que nosotros hicimos intervención, sino que años previos. Ya tuvimos la ventaja de, como decía Gabriela, contar con proyectos previos que se habían desarrollado en el mismo sector. ¿Ya? Recuerden que esto fue la comuna de Hualpén, que era una comuna que ya había sido trabajada por proyectos anteriores y que gracias a eso contábamos con muchos datos para comparar cómo se encontraba la población en años anteriores y cómo se encontraba una vez que nosotros habíamos finalizado nuestra intervención. Como ven ahí, ¿qué era lo que marcaba la tendencia? Obviamente la tendencia, y que es a nivel no solo nacional, sino que internacional, la tendencia muestra a un aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, por ende un aumento del Z-score del IMC, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros logramos a través de nuestra intervención, tanto de la intervención de los niños con sobrepeso y obesidad y con toda el área de promoción, logramos frenar la tendencia, ¿ya? Si uno lo ve en términos súper críticos, uno podría decir ya, quizá no se disminuyó tanto la obesidad, no se disminuyó tanto el sobrepeso, pero frenar la tendencia hoy día sí se considera un logro súper importante, ¿ya? Eso significa que la malnutrición por exceso en esta escuela, por lo menos, o en este sector, está siendo frenada. Ya, por supuesto que hay mucho más por hacer, pero nosotros consideramos que dentro de todo fue un gran logro de nuestra intervención. Y
Les traje dos resultados que fueron solo de un grupo de intervención. Nosotros tuvimos 3 grupos de intervención a lo largo de los años y les traje como los resultados que son obviamente súper positivos, que fueron en el primer grupo de intervención que nosotros tuvimos, que fue el grupo un poco experimental, que era estos niños que por primera vez participaban en este taller de intervención. Vimos que el porcentaje de cambio, por ejemplo, en el porcentaje de grasa fue súper positivo. Los niños que participaban en este taller de intervención, que iban a las 8 sesiones, lograron disminuir su porcentaje de grasa, aumentaron su masa muscular o masa magra y también disminuyeron el puntaje ZLMC, ¿ya? Todo esto en valores estadísticamente significativos. Y nosotros también en el área un poco más de alimentación y nutrición hicimos evaluación del índice de alimentación saludable y vimos que en este mismo grupo nosotros logramos que que gran parte de los niños que eran considerados como con hábitos no tan buenos, que necesitaban cambios, pasaran a la categoría de saludable. Es decir, que los niños no solamente mejoraban por ejemplo, datos antropométricos en relación al taller, sino que además mejoraban ciertos hábitos. Por ejemplo, aumentaban el consumo de frutas y verduras, disminuían el consumo de algunos alimentos que ellos consumían en exceso, por ejemplo el pan. El pan es uno de los alimentos que los niños consumen en mayor cantidad. Nosotros de hecho somos el segundo país mayor consumidor de pan a nivel mundial después de Alemania. Y esto a nivel escolar se da mucho. Piensen que los niños a nivel escolar pueden necesitar de 1 a 2 porciones de pan al día. Los niños llegan a consumir hasta 6 porciones de pan al día. Entonces, lograr una disminución en ese ámbito, por supuesto que era un gran logro. Ahora Gabriela va a pasar a, en el fondo, va a lograr un poco cerrar este tema. Habían muchas cosas que nosotros aprendimos en esta intervención. Como también decía Julieta, nosotros tenemos que tratar de ir un poco más allá de solo planificar y ver si nuestra intervención es o no es efectiva, sino que ver que la planificación de esta sea lo más adecuada a la población que estamos interviniendo.